Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, con mucho frío por acá. Por acá también, por acá también Mande un estamos con frito, pero poquito bueno, de calor. qué gusto volvernos a encontrar. De ayer a hoy me imagino que tuvieron tiempo para reflexionar sobre el tema que estamos desarrollando y todo lo que se nos viene encima ya para hacer el cierre. Entonces, para iniciar el día de hoy, les quiero, pues fuera de darle la bienvenida a todos, les quiero compartir de entrada lo que es el juego de diapositivas que vamos a tener para el día de hoy. Entonces, voy a compartirles pantalla. Me avisan, por favor, cuando observen la pantalla del profe. ¿Sí observan ya la pantalla? Sí se ve. Bueno, muchísimas Sí, profe, gracias. sí, señor. Entonces, nuestro tema estrella el día de hoy son los trastornos del aprendizaje. Así como lo habíamos advertido el día de ayer, recuerden que en nuestro proceso hemos hablado de los trastornos del aprendizaje, perdón, de los trastornos del neurodesarrollo desde el enfoque y direccionamiento del DCM5 y que hemos hablado en su proceso secuencial de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual y ahora estamos con trastornos del aprendizaje. Y que los demás trastornos vamos a integrarlos para el próximo encuentro, que ya comprendiendo estos cuatro en una forma más profunda, porque les dedicamos prácticamente la mayor parte del tiempo, que son los que suceden con mayor frecuencia, son los que tienen más alta prevalencia en nuestros países de América Latina y el Caribe, y que para estos trastornos del aprendizaje es muy importante desde el quehacer de ustedes, que es desde la cotidianidad, tanto desde la licenciatura en pedagogía, como los psicopedagogos, los que tienen también dentro de un perfil neuropsicológico alguna incursión, y los psicólogos. Entonces, es bien interesante todos los perfiles de ustedes y por eso entonces trato como de no dejar algunos detalles que pueden ser a la hora de la verdad simples para que desde la simplicidad esto logre ser muy bien comprendido. Entonces, como trastornos del aprendizaje es importante decir qué es el aprendizaje. Y el aprendizaje entonces tiene varios conciertos epistemológicos. Y dentro de los conciertos epistemológicos, el aprendizaje entonces tiene que ver con la transformación. Y la transformación, si es aprendizaje, pues esperamos que sea una transformación para el bien, una transformación en la superación. Entonces, siempre que vamos a abordar este tema, y más desde nuestros perfiles, entonces vamos a hablar de procesos de superación que tienen un cambio basados en la experiencia previa, que es aprendizaje experiencial, y en lo cognitivo a partir del aprendizaje académico. Entonces, miren qué interesante esto. Pero no podemos dejar de lado lo que sería el aprendizaje emocional. Y el aprendizaje emocional es algo muy, pero muy interesante, es fundamental para hablar
de todo lo cognitivo, porque no lo podemos disgregar. Entonces, ahorita, pues desde ya hace por ahí 5 años se viene recalcando mucho lo que sería en nuestro país de Colombia, lo que sería la alfabetización emocional, porque encontramos que la mayor vulnerabilidad más que los procesos cognitivos en el aprendizaje es el no lograr las competencias desde el componente emocional, desde ese aprendizaje emocional. Entonces, se le está dando un peso bien interesante. Y desde el aprendizaje emocional, entonces es muy interesante también que ustedes tengan el autor que nos posibilita desde las neurociencias lograr entrar a conocer mucho más de esto. Entonces, no sé si alguno de ustedes sabe cuáles autores o al menos desde la inteligencia emocional, ustedes conocen algún autor. ¿Sí lo conocen? Bueno, entonces se los cuento a ustedes. Daniel Goleman, es importante que lo anoten por allí para sus referenciaciones de búsqueda. Daniel Goleman nos habla de inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es desde lo que es la formación, la constitución prácticamente del desarrollo que nos va a dar la posibilidad de ser más asertivos en nuestro componente final ejecutivo para lograr entonces incursionar en los planes y secretos que queremos lograr y desarrollar, encontrar en nuestro proyecto de vida. Entonces es fundamental la inteligencia emocional. Recuerden ustedes, yo aprendo cuando estoy emocionado, yo aprendo cuando estoy motivado. Y cuando estoy emocionado y tengo motivos, entonces desde lo intelectual, desde mi formación académica, desde la argumentación, así sea muy simple lo académico, como por ejemplo un campesino que no está en la universidad, que escasamente puede haber estudiado la primaria o la secundaria, un campesino tiene unos formatos de conexión, de lectura con la naturaleza que le permiten ser muy productivo y que así hace sus planes y hace el manejo económico y su proyecto para levantar una familia. Entonces, recuerden, el aprendizaje se hace mucho mejor cuando es significativo. Entonces yo puedo lograr aprender algo y puedo saberlo, pero si yo lo sé, como reconocer los más de 4.000 tóxicos que tiene el consumo del tabaco, pero yo no lo aplico a mi forma de vida y yo sé que entonces me puedo morir de cáncer y por miles de razones puedo complicarme. Si yo no lo aplico, no lo implemento, entonces yo no tengo aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo, no se olviden de este autor que les voy a decir para que lo vayan a consultar también, les sirva de referencia, que con seguridad los psicólogos sí que se la saben mucho, pero mucho mejor. Entonces, David Ausubel nos permite que dentro de su teoría, en donde se transforma a partir de la implementación y la habituación, entonces nos permite que esto nos ayude a resolver problemas. Aprendizaje significativo. Y cuando hablamos de aprendizaje significativo, hablamos de constructivismo. Y en constructivismo, por favor, anoten este otro autor, Mario Carretero. Mario Carretero es discípulo de Ausubel y Mario Carretero trabaja todo el enfoque
de aprendizaje para que sea significativo, pero desde lo que es la parte constructivista, la estimulación a partir del protagonismo que debe de tener cada persona. Uy, ustedes dirán, uy, pero este profe llegó hoy diciéndonos un montón de autores y estamos hablando es de dislexia, agrafías y discalculias. Resulta que para poder intervenir este tema, cuando encontramos niños en medio de sus deficiencias, estos autores nos van a dar los mejores elementos técnicos para aplicarlos. Estaba entonces con Mario Carretero, pero Mario Carretero es del siglo XX, pero si echamos del siglo XX, pero de la segunda mitad del siglo XX. Pero si echamos a la primera mitad del siglo XX mano a Vygotsky, Vygotsky, uno de los protagonistas para que John Alexander Luria Romanovich escribiera la teoría fundamentada para explicar cerebralmente la conducta, a la que se llamó neuropsicología. Vygotsky trabajó con Luria. Vygotsky no aparece como padre de la neuropsicología porque murió muy temprano, pero toda esa herencia se la dejó a Luria. Entonces, miren qué interesante. Desde Vygotsky se viene trabajando el constructivismo y el aprendizaje o el desarrollo cognitivo social, que es muy interesante. Cuando hablamos de zona de desarrollo próxima y todo el andamiaje para posibilitar pensar que el cerebro puede desarrollarse lo que nosotros queramos y pretendamos, lo que hablábamos ayer, desde que nuestro cerebro o el cerebro de cualquier ser humano esté funcionando, tenemos oportunidades. Entonces, hay que partir de allí a nivel terapéutico. No hay nunca nada perdido desde que el cerebro esté en capacidad funcional. Muy bien, entonces, con Goleman de inteligencia emocional y con Howard Gardner de inteligencias múltiples, podemos emprender vuelo con todas las técnicas que queramos para hacer terapéutica. Entonces, hablemos de que a nivel neurocientífico, a nivel de nuestra red neuronal, a nivel cerebral, entonces tenemos problemas de aprendizaje porque las neuronas tienen dificultades para funcionar con mayor velocidad. Tienen dificultades para funcionar en la interconexión entre ellas, o sea, para desarrollar un buen trabajo en equipo. Y desde allí vamos a encontrar los problemas de la dislexia, la grafía y la discalculia. Me voy a permitir entonces, en un momentico, compartirles lo que es mi pizarra, porque a partir de la pizarra quiero que ustedes logren observar a qué hago referencia, algo que manejamos desde las bases y los fundamentos del neurodesarrollo, que es importante que en este momento lo recuerden y fuera de recordarlo que lo puedan integrar con lo que son estos tres elementos fundamentales para comprender los problemas del aprendizaje. Y vamos a hablar de algunos circuitos que tienen que ver con el lenguaje, en donde vamos a hablar, a recordar algunas cosas de las percepciones en el cerebro posterior y cómo se van dando las integraciones perceptuales dependiendo de la acción que queramos generar en nuestra vida. Si es una acción de oralidad, si es una acción de escritura, si es una acción de ecuaciones matemáticas, si es una acción de resolver problemas de la vida cotidiana en forma cualitativa. Miren qué interesante, tenemos circuitos para todos. Pero hay unas condiciones en común que nos van a facilitar comprender
cómo funciona nuestro cerebro para poder obtener el privilegio dentro de nuestra convivencia o familiar o social, y que de alguna manera eso permita que un ser humano sea funcional. Y que un ser humano sea funcional quiere decir que el ser humano pueda emanciparse, pueda liberarse del nido materno y que pueda consolidar una vida en plenitud, así tenga dificultades, que tenga oportunidades de vivir por sus propios medios. Entonces, ahí es bien interesante hablar de la identidad, del desarrollo de la personalidad, de la seguridad, de todo lo que es la confiabilidad que el ser humano debe tener en sí mismo, o sea, la credibilidad en sí. Y todo eso se construye a partir del afecto, a partir del afecto, a partir del reforzamiento positivo, del reconocimiento, a partir de las razones de su existencia, de tal manera que sienta que es importante dentro del grupo. Entonces la familia es un eje, es centro de desarrollo de nuestras capacidades para la emancipación. Y eso tiene que ver con aprendizaje, todo eso es aprendizaje. Entonces, me comentan por favor si observan mi pizarra. ¿Ya la observan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, lo que yo les voy a compartir para que lo integren, por favor, dentro de lo que es el concepto de trastorno, es lograr comprender que si hablamos de la normalidad, de lo esperado, lo que sería su alteración, su afectación, va a ir impactando en lo que sería la conducta, de tal manera que va a restringir una conducta esperada, una conducta que nosotros esperaríamos en la normalidad, en coherencia con la edad, porque estamos hablando de la infancia. Pero de hecho, si no se solucionan estas situaciones en la infancia, permanecerán durante toda la vida, se superarán de alguna manera en los momentos en los que ese cerebro pues tenga oportunidades de maduración, y de alguna manera estamos codificados para que nuestro cerebro tenga la mayor parte de la madurez a nivel de áreas prefrontales hacia la década de los 20 a los 30 años de edad. Bueno, entonces quiero partir de esto. Miren, entonces para usted ya no es un tema como muy desconocido, ya ustedes conocen estas células que se denominan neuronas. Mientras más dendritas tiene, más posibilidad de trabajo en equipo. Entonces, eso es bien interesante. Ojo pues, aquí les dibujé una neurona. Y acá, esta misma neurona se las voy a dibujar, voy a sacarle copia para que nos quede igualita. Y vamos a ver si la logramos copiar por acá. Bueno, no me funciona en este momento. Vamos a ver. Repitamos la acción. Ahora sí. Muy bien. Repitamos la acción. Y repitamos la acción. Muy bien, entonces miren, ahí tenemos 4 neuronas. ¿Qué pretendo yo? Que ustedes me digan entre esta neurona 1 entre esta neurona 1 y esta neurona 2, ¿cuál es más rápida y cuál es más veloz? Ojo pues,
Les voy a cambiar la neurona 2 para que sea diferente a la neurona 1. Que acuerden que son gemelitas por el clonaje que hicimos ahí técnico. Sí reconocen las estructuras que el profe les está dibujando. ¿Quién me dice algo, por favor, para saber si es que me desconecté o estoy poniendo una pregunta muy difícil? Las vainas de mielina. Ay, gracias. Lo primero, gracias, porque ya estaba pensando de verdad que me había bloqueado yo aquí, no me había dado cuenta. Muy bien, entonces, estas son las vainas de mielina, que la hacen las células que se denominan oligodendrocitos. Entonces, esta es la mielina. Muy bien, muchas gracias. ¿Y esto qué es? Son dendritas muy arborizadas, ¿cierto? Entonces, dendritas. Aquí está el soma y este es el axón. Entonces, el impulso nervioso siempre se hace en este sentido. Dendritas, soma, axón y terminal axónica. Y aquí se lo entrega a otra neurona, en la sinapsis. Como decir acá, en esta parte, hasta acá, se hace la sinapsis. Entonces la sinapsis es química, no es eléctrica como acá. Recuerden, acá es eléctrico y acá es químico. Entonces, la pregunta que les voy a hacer, ¿cuál neurona es más veloz, es más rápido? ¿La 1 o la 2? La 2 porque tiene más dendritas. Entonces, la 2 porque tiene mayor arborización dendrítica. Muy bien. ¿Por algo más? Porque la 2 tiene mayor grosor del axón. No se olviden de estos dos detalles. Entonces, esta neurona 2 es muy rápida. Y esta neurona 1, en comparación con la 2, es una neurona que funciona lenta. Ahora sí, la pregunta del millón para ustedes. Los niños con reducción de la velocidad en la lectura o en la escritura o en el cálculo matemático, ¿qué tipo de neuronas van a tener? ¿Quién me dice? La 3 y la 4. Yo no tengo neuronas 3 y 4. Mira, yo no le he puesto sino 1 y 2. Apenas aquí 1 y 2. Porque están separadas. No, pero mira, no estamos con estas todavía. Estas de abajito no. Si observan mi cursor. Sí, señor. Bueno, sí. Yo no en la pregunta que yo les estoy haciendo hago referencia a la neurona 1 y a la neurona 2 solamente. Un niño con reducción de
su velocidad en la lectura, probablemente puede tener o no puede tener dislexia. ¿Cuál neurona creen ustedes que sería la que tiene ese niño? ¿La 1 o la 2? La 1. Bueno, gracias, Guadalupe. Entonces, la número 1. Que no nos quede duda de eso. Que no nos quede duda de eso. Ahora mi pregunta es, ¿la neurona número 1 puede llegar a convertirse en la estructura o puede lograr asemejar o puede igualar en dendritas y en grosor a la 2? Hoy, ¿por qué están tan callados? Hoy no están atacando con participación. Me tienen extrañado. Maya, activaste tu micrófono, ¿vas a hablar? Ay, bueno, no sé. Bueno, supongo que tal vez por plasticidad cerebral, dendrogénesis, tal vez se podrá. A ver, disculpa que no te escuché bien, qué pena, Maya. ¿Alguien puede volver a repetir? No, la verdad no estoy muy segura, no sé si por plasticidad cerebral o por dendrogénesis se podrá. No sé, tal vez no lo mismo, pero Bueno, como dicen que se puede reeducar a la forma del cerebro, o sea, como para entonces, poder tener Maya, sí. No, sí, lo que estás diciendo, si quieres terminas, tranquila. no, sigue, por favor. Está. Bueno, entonces lo que tú dices, entonces, por plasticidad cerebral, neuroplasticidad, tenemos las mejores opciones de superación, de mejoramiento. Entonces, no lo dudemos, plasticidad cerebral. Y la plasticidad cerebral es que se aumenta la arborización dendrítica. ¿Listo? No nos olvidemos de eso, por favor. ¿En cuánto tiempo yo, como terapeuta, haciendo un trabajo, puedo lograr transformar lo que es la neuroplasticidad cerebral? ¿En cuánto tiempo puedo lograr transformar la neuroplasticidad cerebral? Díganme ustedes. ¿Quién tiene la respuesta, por favor? Profe, ¿puedo hablar? Claro, John, están invitados todos. Bueno, si usted dice de la plasticidad cerebral, claro, pero cuando es un niño, ¿sí? Dicen que hasta los 7 años, dicen que supuestamente se pueden mejorar los sistemas y toda la parte de, sí, de crecimiento, ¿no? En cierto modo, en todos los aspectos. John, te cuento, tienes razón en la medida en que haces algo de diferenciación con respecto a lo que son las edades. Hasta los 6 años de edad es cuando se da la mayor activación posible de volumen en arborización y neuroplasticidad cerebral. Pero recuerda que eso se puede hacer toda la vida. Se va reduciendo, sí, el volumen, pero se puede hacer toda la vida. ¿Estás de acuerdo, John, con eso? Pues bueno, sí, realmente yo sé que, a ver, un niño con terapia, con amor también, sobre todo, él puede responder, ¿sí? Realmente, como en una clase pasada la escuché, creo que fue ayer, que usted decía que anteriormente los niños especiales, valga la palabra, pues ahí se conocían anteriormente, los padres se olvidaban como de ellos, los aislaban, los encerraban, los arrinconaban y les daba pena decir que ese era su hijo, que esa era su hija, ¿cierto? Entonces, yo he visto, ya les digo, les recuerdo a mi hija es Asperger, es TEA, trastorno espectro autista, y ella con las terapias ha evolucionado mucho y realmente evolucionó cuando era muy pequeñita que no hablaba, no se sentaba, no caminaba, tenía muchos problemas. Entonces, gracias a esas terapias, ella, en cierto modo, tú la ves y la ves una niña normal. Claro, claro, qué ¿Sí? bien. Ya Qué tiene alegría 16 años, escucharte cumplió eso. hace un mes.
Qué alegría escucharte eso. Bueno, Johnny, para que no nos quede en el aire, como tú dijiste que estaba como solamente en la población menor, entonces para que nos quede claro, en la población adulta también se da la neuroplasticidad cerebral. Hasta los 100 años de edad se puede dar la plasticidad cerebral, hasta los 150 años si duráramos 150 años. Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, eso con neuroplasticidad cerebral. Entonces, qué rico que estamos recordando eso. Si un niño presenta trastornos para el aprendizaje en cualquiera de las categorías que hemos mencionado, el niño no se nos puede quedar así. Tenemos oportunidades, miles de oportunidades para poder lograr su funcionamiento. Y dentro de cada contexto, pues habrá un nivel de severidad diferente y de acuerdo a ese nivel de severidad diferente y a las fortalezas, a las oportunidades que se tenga a nivel de su entorno inmediato, pues se favorecerá muchísimo más su proceso de estabilización. Recuerden, y la mielinización a partir de hábitos y estilos de vida saludable, igual que la neuroplasticidad, necesitamos consumir nutrientes ricos en vitaminas, en proteínas, para que esta mielina se pueda elaborar y la célula se engrose. Y cuando se engrosa la célula y tiene mayor capacidad neuroplástica, podemos decir, uy, vamos a superar cualquier proceso cognitivo, vamos a superar y volver funcional a cualquier persona que padezca de dislexia, a excepción de que tenga problemas neurológicos muy severos, pero podrá hacerse alguna reparación desde que tengamos el cerebro funcionando. Para discalculia o para grafías también. Entonces, todo es posible desde las neurociencias. Y dejo las dos neuronas de abajo, estas dos neuronas de abajo, para lo siguiente. Entonces, para que, por favor, me pongan mucha atención. Estas dos neuronas de abajo, entonces, van a tener opciones como circuito, entonces de entregarle la información. Esta neurona 3, voy a ponerle acá 3, y a esta neurona 4, entonces la 3 le entrega la información a 4. Y esta entrega de información no solamente se hace con una neurona, aquí hay muchísimas neuronas. Entonces, la neurona 2, por ejemplo, la neurona 2 puede venir y pegarse acá. O sea, podemos tener acá más de una neurona. Son circuitos multineuronales y puede ser que vaya para otro lado y tengamos entonces esta neurona por aquí con sus dendritas, con su deseo de hacer trabajo en equipo. Tengamos entonces esto en cuenta. Entonces, podemos tener circuitos que van para múltiples partes en nuestro encéfalo. Entonces, vamos a encontrarnos con circuitos. Vamos a colocarle a esto un colorcito. A ver, pongámoslo oscurito. Entonces, vamos a tener circuitos que vienen en esta dirección, pero hay circuitos que, si aquí hay otras neuronas, pueden coger esta dirección. O hay circuitos que pueden coger esta dirección. O hay circuitos que pueden coger otra dirección.
Entonces no se olviden de eso, circuitos que van y vienen en diferentes direcciones, porque ese es nuestro cerebro. Ahora voy a regresar a la pizarra en blanco para que a partir del cerebro entonces identifiquemos lo que el profe quiere explicar. Entonces, miren ustedes qué bonito. Vamos a recordar esto. Espero que para ustedes sea fácil. Claudia, te voy a apagar el micrófono. Bueno, entonces recuerden que tenemos áreas de la percepción, y áreas de la percepción importantes en el lenguaje son la audición, la visión y el tacto. Son áreas muy importantes en el lenguaje. Estas áreas dentro de nuestro cerebro constituyen redes entre ellas. Entonces hay neuronas que van y vienen y van transmitiendo la información. De tal manera que cuando llega un niño a leer, entonces vamos a hablar de un niño que está leyendo. Vamos a colocar acá el ojo para recordar aquí lo que se hace cuando se tiene esta opción entonces activa. Se pasa lo que es a partir del nervio óptico, la información a lo que es el tálamo, que ayer lo veíamos. El tálamo recibe información y el tálamo a partir de otros circuitos entonces envía información desde lo que se está captando a partir del ojo, por ese canal visual, se manda primero que todo a las áreas de reconocimiento visual en ambos hemisferios cerebrales, en sus lóbulos occipitales. Pero nosotros formamos imágenes en su reconocimiento primario, a partir de lo que es la visión, pero también a partir de lo que es la audición y a partir del tacto. Ustedes saben cómo es la lectura de las personas ciegas a partir del tacto en medio de su lenguaje braille. Entonces ellos forman la imagen de las palabras. Entonces esto, para formar la imagen de las palabras, ellos tienen que tener neuronas hacia estas zonas corticales visuales. Para formar la imagen a partir del audio, entonces también hay que tener, entonces, desde acá, conexiones desde lo que sería la audición. Todo esto es importante porque desde acá se van a desplegar hacia una caja que hay acá. Les voy a pintar una cajita aquí en amarillo, como una caja de herramientas. En esta periferia occipito temporal, una cajita en donde vamos a encontrar que los reconocimientos de palabras vienen y se decodifican y se codifican hasta que empezamos a darle significado, y ese significado llega a un punto en donde
se le va a comprender. Entonces vamos a llegar con el lenguaje a establecer una comprensión. Y recuerden que acá estamos en dos sitios muy importantes. Una circunvolución supramarginal, que sería aquí arriba, y una circunvolución angular, que sería aquí abajo. Y tienen que ver con la activación del funcionamiento del lenguaje para, en este caso, para que ustedes lo tengan con toda la precisión, la comprensión del lenguaje. Entonces, todo lo que es la audición, lo que es la visión y el tacto en esta integración para la comprensión llega hasta acá. Y desde acá, entonces, tenemos unos circuitos que se comunican con lo que sería el área de Broca. Entonces, viene y asume un comando motor. Aquí en Broca, entonces, se genera una integración con lo que es el sentido de las palabras y se dan lo que serían los comandos de órdenes para que se opere o se estimule lo que sería la palabra. La palabra desde la oralidad o la palabra desde la escritura. Entonces, aquí estamos hablando de todos los circuitos que están participando en la lectura, en la escritura y en el cálculo matemáticos. Para el cálculo matemáticos tengamos en cuenta esta zona del hemisferio izquierdo que el profe les va a dibujar acá. Esta zona parietal es muy importante para el cálculo matemático, entonces tengámoslo presente. Esta zona de cálculo matemático, entonces está entre el giro parietal superior e inferior y nos da posibilidades entonces de entregar información también acá. Entonces miren qué maravilla, el cerebro se confabula, se integra, decide trabajar en equipo. El cerebro no trabaja aisladamente. Yo les hice acá el recorrido desde el globo ocular, desde los ojos, desde la captación o recepción de estímulos luminosos, de lo que son las formas o de lo que son los movimientos. Las letras son formas que a partir de ellas se forman morfemas en lo más mínimo de las sílabas y esas sílabas unidas para formar palabras nos dan una oportunidad. Ojo, primero la formación de los morfemas de las palabras y cuando adquieren sentido, a eso le llamamos semántica. Entonces, es la parte de lo que es la lectura semántica, pero hay una parte de la lectura que es fonética, fonológica, y es la forma como yo articulo las sílabas en la palabra para poder emitirla en el sonido. Entonces, para que lo recordemos, entonces tenemos una forma que es semántica y hay un formato que es fonológico. En el formato fonológico quiero que hagamos énfasis, porque a partir de este formato fonológico es como aprendemos a leer. Entonces, el aprendizaje de la lectura se hace a partir de lo fonológico, no a partir de lo semántico. O sea, usted, para enseñarle a un niño a leer, primero el niño tiene que tener desarrollado su audio, lo que es
la integración de lo que serían los sonidos en unas representaciones y posteriormente se aprende lo semántico, que eso es lo que están manejando muchos cursos muy avesados para el idioma extranjero, que tratan de hacerlo igual que un niño hace su proceso de aprendizaje en una forma muy, pero muy neurocientífica. Pregunto, ¿me he hecho comprender con este compartir que hicimos? Claro que sí, profe. Sí, John claro que sí. Carlos, tú por allí colocaste que no, pero ¿a qué te refieres? O Nancy Eugenia. Profe, pues, yo pensaba que solamente, como les dije, de pronto solamente el niño tendría esa capacidad, pero como usted dice que durante toda su vida se puede, pues bueno, qué bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias a ti por aclararme. Y Nancy Eugenia. Nancy, ¿de pronto alguna pregunta? Por favor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo me refería, era la primera pregunta que usted hizo sobre de la neuroplasticidad. Perfecto. Entonces, Bueno. Sí, yo me refería a eso porque pues depende del tipo de trastorno que tenga el niño, entonces yo por eso dije, le di la respuesta que no. Pero ahorita sí lo entendí, profe, está muy, muy interesante. Y sí estoy a gusto con el diplomado, está muy, muy bueno, profe. Muchas gracias. Bueno, Profe, sí, dime. buenas noches. Muy buenas Profe, noches. una pregunta. Es que con lo que usted está explicando, entonces, ¿qué pasa cuando un niño o joven no entiende cuando se le habla? O sea, no comprende. No tiene conciencia fonológica. Claro, ¿Sí? claro, no logra comprender. Entonces, Pero pero eso es como una agnosia. no, es ¿No? diferente. Es diferente. Si tiene agnosias para el sonido, pues no va a entender cuando se le hable, pero sí va a entender cuando se le estimule la visión, por ejemplo, o se le escriba. ¿Sí me hago comprender? Sí, claro. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Gracias, profe. entonces, no, con mucho gusto. Gracias a ti. María. Sangüesa. Sí, bien puedes. Sí. Y después. Sí, es que yo, bueno, como ustedes saben, yo soy psicopedagoga, entonces este es un tema que es muy recurrente en mi profesión y tengo entendido de que en las personas que tienen dislexia hay una migración neuronal y presentan ectopias en sectores que no son del cerebro que no son habituales. Entonces, ¿me podría usted en cierta manera explicar un poco más eso? Claro que sí, María. Entonces, mira, los problemas del aprendizaje que se deben a lo que sería la desintegración o el impacto de los circuitos neuronales, entonces se pueden representar en estas afectaciones que acabamos de decir. Cuando se empieza la terapéutica, entonces se pueden dar esas posibilidades de que algunos conjuntos de redes neuronales traten de hacer la función de las otras. Entonces, no sé si de pronto la palabrita que escuchaste la estoy de pronto definiendo bien en el ergot paisa, no sé, si quieren me la explican mejor, porque tú hablaste... De las ectopias. Bueno, entonces hablaste fue de ectopias. Sí. Bueno, porque las ectopias es que se ubican en un lugar diferente al circuito que deberían de haber formado inicialmente.
Es que Sí. yo leí, bueno, lamentablemente este médico que es Albert Galaburda tiene mucha literatura, está en inglés, pero lo poco y nada que tienen está en español. Cuando él hizo una disección en el cerebro de un disléxico, encontró ectopias en una área Claro. del cerebro que normalmente no existen, no deberían haber. Entonces, y como digo, no había mucha literatura en la lengua española, entonces yo trato de, bueno, he intentado más o menos entender cómo se logra, cómo pudieron llegar ahí o por qué están ahí. Bueno, entonces una ectopia es una anormalidad estructural, para que lo tengamos presente. Si eso se llegase a presentar, pues esa sería una explicación, pero no todas se explican a partir de ectopias. ¿Sí te queda claro? O sea, no es la única explicación, es Sí, una de todas. sí, Muy sí. bien. Ya, muchas gracias. No, con mucho gusto. Erika, bien puedes. Gracias. Entonces, bueno, yo lo que acabo de comprender y me gustaría que me comentara si lo comprendí adecuadamente. Estamos hablando de esta neuroplasticidad que todas las personas tenemos y pues se da con mayor efectividad en la infancia o en una edad en la edad de los niños con mayor maduración. Podemos tenerla o generar este conocimiento, esta maleabilidad para aprender o la facilidad para aprender lo que necesitemos. Entonces, por ejemplo, ya cuando existe un daño en la sección de Broca o de Wernicke, que es la que nos empieza a dar las funciones de las disfunciones de las dislalias o discalculias, entonces ahí ya empieza un proceso de redundancia, que sería cuando ya estamos modificando esa parte para que las personas que tienen este daño pues ya puedan aprender o aplicar algunas técnicas para una mejor comprensión de todo el conocimiento que se le quiere requerir a los niños o a las personas en general teniendo este tipo de problemas. Entonces, lo comprendí de esa manera. ¿Estoy bien? Claro, Erika. De pronto yo te invitaría y a todos tus compañeros que te escucharon para que diferenciemos lo que son las dislalias, las paralalias, todo lo que son las disfasias y parafasias dentro de trastornos o síndromes dentro de la alteración del lenguaje, de lo que son todos estos elementos del trastorno del aprendizaje. Porque la mayoría, y ojo con esto que es muy interesante, la mayoría de los trastornos del aprendizaje son funcionales y son superables, que es diferente a los trastornos del lenguaje, que se pueden superar, pero no tan facilito como son estos. Erika, ¿sí me logré hacer comprender? Sí, claro. Muy bien. Gracias. Muy bien, miren, yo les voy a hacer una semejanza. Tenemos parafasias morfémicas, fonémicas y las que son sintácticas, en donde entonces tenemos inconvenientes para unir ya muchos morfemas en un párrafo. Entonces, cuando yo digo, entonces, parafasia fonémica, yo puedo decir, en vez de me voy a rascar la mano, me voy a rascar el guante. ¿Sí? Miren ustedes. O también en los morfemas, yo puedo decir, en vez de cata, cuando lo voy a expresar, digo bata. Entonces, se puede parecer a de alguna manera al cambio
o al traslado de algunas palabras, letras, perdón, dentro de las palabras en las dislexias. Algunas sustituciones. Pero las sustituciones de las dislexias tienen una explicación diferente a las parafasias, para que lo tengamos presente. Para poder explicar esto, entonces voy a emprender vuelo con las otras imágenes que tengo, pero no quiero pasar de esta diciéndoles, miren, es muy importante en trastornos del aprendizaje la memoria, porque en la memoria nosotros guardamos códigos desde las percepciones como lo vimos ahora. Y guardamos códigos desde memoria a corto plazo en los hipocampos para favorecer el consolidado a largo plazo en el cerebro posterior, en la corteza del cerebro posterior. Y desde allí entonces vamos a tener los elementos, los recursos para poder procesar, para poder generar el pensamiento, y ese pensamiento se va a procesar y se va a poder proyectar en la medida que nosotros seamos coherentes con lo que sería el diccionario, con lo que serían los números, con lo que serían entonces las grafias. Y así vamos nosotros, vamos a ver acá que no me quiere pasar la diapositiva. Profe, perdóneme un segundo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Hablando de memoria, bueno, digamos, la memoria de corto plazo y de largo plazo, bueno, la memoria de largo plazo se puede perder por algo, no necesariamente por un accidente, o sea, por un trauma. ¿Por qué podría perderse? ¿O por qué se puede disminuir? Está hablando de la memoria a largo plazo. Sí, profe. Bueno, de largo plazo o de corto plazo. ¿Por qué puede disminuirse en una persona que sea normal, no una persona que tenga de pronto o sea, problemas cognitivos? Bueno, entonces, miren, voy a regresarme entonces a la diapositiva. Muy bien. Entonces, podemos tener afectación de los hipocampos y tenemos afectación de la memoria a corto plazo. O sea que no, si vamos a tener un trastorno del aprendizaje que es severo es cuando tenemos daño en los hipocampos, porque los hipocampos son la fábrica de memoria. Y si esa fábrica de memoria no funciona, no vamos a aprender. Yo no sé si les había comentado a ustedes del caso de HM, de Henry Mollison. Henry Mollison fue intervenido quirúrgicamente por un proceso de epilepsia y le sacaron la parte media de los lóbulos temporales, que tanto derecho como izquierdo, que era donde tenía el foco epileptógeno. Entonces, al extraerle esta parte, se profundizaron y le sacaron también los hipocampos. Entonces, Henry Mollison quedó sin hipocampos. Al extraerle los hipocampos, entonces, lógicamente, como allí en ese tejido habían identificado que estaban los focos epileptógenos para las convulsiones que eran, pero de gran severidad, no lo dejaban vivir prácticamente, era convulsionando. Entonces, el neurocirujano se emocionó tanto que dijo, uy, qué cirugía tan exitosa, porque ya a Henry Mollison no le volvían a dar las convulsiones, esporádicamente le daba una que otra, pero en la recuperación, mientras estaba en hospitalización, el cirujano entraba y salía, lo saludaba, salía y volvía a entrar, y Henry Mollison era como que lo hubiera visto por primera vez en su vida. Entonces eso llamó mucho la atención al equipo médico y le hicieron pruebas neuropsicológicas. De hecho, al poner en evidencia con pruebas neuropsicológicas la capacidad de consolidado de memoria de Henry Mollison, se dieron cuenta que todo lo olvidaba
a corto plazo, no consolidaba absolutamente nada. De tal manera que Henry Mollison se quedó con la edad de 27 años en su memoria y cuando se miraba al espejo se asustaba porque se veía viejito, entonces era como que estuviera mirando a un espanto porque ese no era él. Él se tenía en la memoria, era de 27 años y cuando él miraba al espejo, ya de 70, 75 años de edad, de 80, que fue la edad aproximada con la que murió, entonces se asustaba, le daba pánico, eso era tremendo cuando él se miraba al espejo. Lo único que le funcionaba a Henry Mollison era la memoria implícita, o sea, la memoria involuntaria. Entonces, con eso te quiero decir, Henry Mollison durante el resto de su vida no volvió a tener aprendizajes semánticos, porque ya los hipocampos no los tenía. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tenga afectación de los hipocampos en forma parcial? Puede ser que tenga aprendizajes y que tenga mucha dificultad también con aprendizajes, pero va a estar muy restringido. Recuerden que los hipocampos es el único tejido en donde se ha demostrado que hay neurogénesis durante el resto de la vida, diferente al periodo embrionario. De tal manera que los hipocampos nos dan la posibilidad de decir, loro viejo se aprende a hablar, pero una persona que tenga afectados los hipocampos va a tener impactado lo que sería la fábrica de memoria. Y ahora la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, que es la memoria que encontramos en la corteza cerebral. Entonces, la memoria en la corteza cerebral, ¿por qué se puede dañar? Primero, hay unos centros de memoria en donde son de mucho volumen de sinapsis, en donde se guarda la información. Esos centros de memoria, por algunas intoxicaciones, por algún problema que es de tipo hereditario, empiezan a depositar unos sedimentos de proteínas en medio de las redes neuronales, ahí donde hacen sinapsis. Entonces las neuronas tienen dificultades para hacer integración de información. Y como son las neuronas que están asociadas con la evocación o la recuperación de la memoria, entonces podemos perder la memoria a largo plazo. Y eso es lo que pasa en los pacientes con demencia. Los pacientes con demencia entonces pierden primero la memoria a corto plazo, o sea, no consolidan memoria, hasta empezar a perder la memoria de la corteza cerebral posterior, en donde ya pierden inclusive hasta la memoria de la infancia, la memoria de quién es su hermano, de quién es su hermana, quién es su papá, quiénes son sus hijos, las personas que están con ellos acompañándolos y protegiéndolos, pierden eso de la memoria. Entonces, si hay alguna afectación de esos campos de fabricación y de almacenamiento de memoria a largo plazo, eso genera problemas del aprendizaje también, pero más en la etapa adulta de la vida. Son problemas del aprendizaje mayor en la etapa adulta de la vida, no en los niños. Listo, en los niños ya es por afectaciones múltiples, traumas, infecciones, intoxicaciones, otras situaciones. Y lo más frecuente, los problemas congénitos, los problemas del neurodesarrollo, que es lo que estamos tratando acá. Te pregunto. Listo. Listo, bueno, profe. Sí, muchísimas gracias. Bueno, quería saber eso. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos entonces a pasar. Miren, profe. Qué belleza. Sí, dime. Perdón. Entonces, por ejemplo, en esta parte que usted está mencionando, ¿afecta de igual manera un daño a nivel emocional para la memoria a corto o a largo plazo? Por ejemplo, he visto en algunos casos
o a lo mejor en una experiencia personal, ¿no? Un familiar ya de edad avanzada perdió a su esposo y de igual manera, o sea, se estacionó en ese momento. O sea, digamos que no hubo una alteración física o química, por así decirlo, ¿no? Sino que el proceso que empezó a vivir fue un proceso emocional, el cual como que la bloqueó y pues ya no hubo memoria ni a largo ni a corto plazo, o sea, se estacionó en ese momento. Claro, claro, esos son traumas a nivel psicológico que tiene que ver mucho con lo químico, tiene que ver mucho con el funcionamiento. Entonces, así como las personas se deprimen y le pierden sentido a la vida y en medio de esa depresión entonces pierden conectividades a nivel funcional, no es que se pierdan las neuronas, se pierde el funcionamiento de las conexiones entre las neuronas. Y eso tiene una explicación lógica. En medio de el estrés de lo que es la tristeza y el agobiamiento, que son sentimientos de mucha alta sensibilidad y de impacto neuronal, si se hace prolongado, intoxica las neuronas. Y es a partir de la noradrenalina y de los esteroides corporales. Y miren qué interesante tu pregunta. Solamente los esteroides corporales que libera nuestro cuerpo desde las glándulas suprarrenales para defender procesos inflamatorios o traumáticos. Cuando hay procesos traumáticos psicológicos con estrés, también se libera. Intoxica tanto los hipocampos que los hipocampos no fabrican memoria. Entonces ahí está la respuesta para lo que tú nos estás solicitando. O sea Gracias. que tiene una explicación ya evidente neurocientífica a nivel químico. Con todo, sí. Disculpe, usted dice esteroides, ¿qué fue que dijo? Perdón, ¿me repite? Los esteroides es el cortisol dentro de nuestro cuerpo, que es una hormona antiinflamatoria y que ayuda a proteger el cuerpo cuando hay un trauma físico y también trauma psicológico. Ok. Y otra pregunta, profe, cuando usted habla que mediante procesos infecciosos, ¿cómo sería ahí? Sí, procesos infecciosos, podemos encontrar daños generalizados, por ejemplo, lo que generaría una infección por bacterias que se difunde y puede formar material purulento, así como se forma un absceso en la piel o como se forman los barritos en la piel en los adolescentes. Se forman materiales purulentos en el cerebro y empieza a dañar tejido. Eso es un proceso infeccioso. Por ejemplo, la meningitis se acumula todo ese material purulento provocado por microorganismos. La defensa que trata de hacer el cuerpo genera procesos inflamatorios y empieza a presionar todo el cerebro en la bóveda craneana y puede colapsar el funcionamiento cerebral por completo, y eso puede llevar a un paciente a estar en coma y a perder la conciencia. No sé si con eso logro hacerme entender. Sí, profe. Y, por ejemplo, esas infecciones se pueden generar digamos, ¿no? Desde el oído. Desde el oído, desde cualquier parte del cuerpo humano se pueden generar. Inclusive en forma satelital, alguien que se chuzó un dedito, por ejemplo, o que se chuzó en la pierna y le entraron entonces los microorganismos y por medio sanguíneo, por el flujo de la sangre, llegó hasta el cerebro y le gustó el cerebro para instalarse allá y hay personas que se complican así de fácil. Ok, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta. Y Erika.
Tranquila, bien puedes. Profe, entonces el Alzheimer se puede considerar como una intoxicación cerebral. Lady, qué pena, no era Erika, era Lady, Daniela. Lady, mira, el Alzheimer no es una intoxicación cerebral. El Alzheimer, como demencia, es un proceso de desgaste y de depósitos de material proteínico. Pudiéramos decir, es un pegote que se forma a nivel de las neuronas del cerebro, que de pronto, si yo utilicé la palabra tóxico, es porque es una sustancia que se ubica donde no debe estar. Entonces, si comenté o me hice alguna referencia con esa palabra de tóxico, entonces para que sepamos darle el contexto que acabo de explicar. Listo. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, qué pena. Una última preguntita y lo dejo seguir. No, Es que tranquila, este tema es tan interesante. Profe, o sea, ¿qué quiere decir ese orden de ideas que el proceso de ansiedad puede disminuir o sea, interactuar con la memoria? Disminuir la memoria. Claro, claro que sí. Entonces, todo lo que tiene que ver con el estado del ánimo, todo, absolutamente todo, va a impactar. Miren, y desde allí, miren qué interesante, ¿qué hemos dicho? Y que en la experiencia de cada uno de nosotros o con nuestros pacientes o con los usuarios que hemos tenido si somos psicopedagogos y licenciados. O sea, las personas logran activar procesos de aprendizaje cuando están muy emocionados y lo requieren, lo necesitan, le encuentran utilidad y el proceso de aprendizaje se activa a las mil maravillas. Pero cuando no le encontramos sentido a la vida, no le encontramos sentido a las cosas, cuando estamos estresados, cuando no sabemos qué hacer, cuando se nos represan los compromisos y estallamos porque no hay como un orden en nuestra vida, el estrés, la ansiedad, la depresión. Lo último que queremos es aprender cosas. Si no solucionamos lo que tenemos, de ahí en adelante nuestra vida puede colapsar. O sea, desde lo emocional podemos colapsar, pero desde lo emocional podemos triunfar. No sé si... profe. Sí, muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, miren qué interesante en esta diapositiva. Estamos haciendo acá referencia a que hay en nuestro cerebro, y era lo que les decía ahorita, desde el lóbulo occipital o los lóbulos occipitales, en donde están las áreas visuales, en conexión con el lóbulo temporal, y acá se hace referencia al hemisferio izquierdo, nos permiten reconocer objetos y rostros. Entonces, para que lo tengamos presente, yo aprovecho este simulador que tengo acá. No sé si ustedes desde ahí lo alcanzan a observar. ¿Sí, lo alcanzan? Profe. Sí, señor. Muy bien. A ver, yo cojo por aquí. Bueno, miren. Entonces, este simulador, aquí tengo el hemisferio derecho. Lo voy a voltear para que lo veamos por debajo. Miren, aquí por debajo. En esta parte. Aquí tenemos lóbulo temporal y lóbulo occipital en este extremo. Aquí por debajo, esta parte se llama giro. Profe, disculpe. ¿Sí? Profe, disculpe. ¿Será tan amable de indicarlo en la pantalla completa? Por favor. Claro, gracias a ti por solicitarlo. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, mira. Entonces, ahí tenemos lóbulo parietal, occipital
temporal y frontal. En esta parte del lóbulo occipital, entonces tenemos el área de la percepción visual y bajando a esta parte de la base tenemos el giro fusiforme. Este giro fusiforme es el giro en donde, o sea, desde esta parte del cerebro es donde integramos e interpretamos, reconocemos los rostros y algunos objetos. Entonces, en la unión entre el lóbulo occipital y temporal, nosotros tenemos representación de las letras. Y desde allí es a donde se quiere hacer referencia en la lectura que estoy haciendo. Entonces, desde allí nosotros le damos una gran utilidad, no dejamos perder nada, por eso se dice que se recicla cada una de las letras y las palabras. Entonces, esto nos permite reconocer parte de las rutas que son fonológicas y semánticas. Y no se olviden de esto, que es muy importante, que yo se los mencioné ahorita y se los voy a colocar por acá resaltadito. Vamos a ver si esto me lo permite. Claro que sí. Miren, no se olviden de esto. Caja de letras. Caja de letras. Por favor, no se olviden de esa palabrita, que ahorita se las mencioné. Vamos a volver a hacer el procedimiento. Entonces, esta caja de letras nos permite a nosotros, aquí en el almacén de palabras, si están viendo el cursor que el profe les está señalando, el almacén de palabras, o sea, Sí, profe. la caja de Las letras. Muy Almacén bien. de palabras. Muy bien. Entonces, cuando nos falla lo que son las rutas que vamos a denominar desde las neurociencias, como lo enseñé ahorita, en los circuitos entre neurona y neurona a partir de la transmisión de información, aquí vamos a llamarle ruta fonológica, en la manera como para el lenguaje se van a estar organizando esas letras en palabras y después de que se decodifican y codifican, se interpreta y se comprende. Entonces, esto tiene este proceso de tal manera que vamos a lograr tener allí palabras como cara, capa, cala. Y desde allí vamos a lograr discernir. Vamos a lograr discernir. Si tenemos problemas, entonces vamos a encontrar dificultades para organizar con cada letra las palabras que necesitamos para la dislexia en este caso. Vamos entonces a la próxima. Los criterios que tenemos para poder hacer diagnóstico desde el DSM-5, entonces son 4. El primero, cuando la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciamos entonces esa presencia de lo que sería el problema, por lo menos durante 6 meses. Ojo con esto, que es fundamental para hacer la valoración y poder aproximarnos con estos criterios al diagnóstico. Entonces, se debe de tener 6 meses como mínimo de antigüedad y que se hayan hecho ya intervenciones, que hayamos hecho el agotamiento. Claro que nunca estaremos diciendo que hemos agotado todo en la intervención en la terapéutica, pero si se ha hecho esfuerzos para lograr apoyar el proceso de superación
y no se ha obtenido beneficio, entramos a clasificar al paciente. Pero recuerden, sin etiquetar, por favor, sin etiquetar. Entonces, si se cumple al menos alguna de estas, yo quiero que alguien de ustedes me colabore, por favor, con la lectura de estos 6 elementos. ¿Quién me quiere apoyar con la lectura, por favor? Yo, ¿Puedo, profe. profe? Bien, pues, eso. ¿Yo o su merced? Bien, pues, tú, dale. Ya Bueno, empezaste. dice A, la dificultad en el No, aprendizaje. espérate, desde aquí abajo. Bueno. Muy Lectura de palabras imprecisa o lenta con esfuerzo. 2. Dificultad para comprender el significado de lo que lee. 3. Dificultades ortográficas. 4. Dificultades para la expresión escrita. 5. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. 6. Dificultades en el razonamiento matemático. Perfecto. Muchas gracias para ti. Miren qué interesante todo esto. Y con los dibujitos que les tengo acá, pues con mayor razón se vuelve esto interesante porque son cosas de la vida real, ¿sí? En donde, miren, el ayer es muy importante para que empecemos a darle a estos huevos un significado dentro de todo lo que es nuestro arsenal de escritura. Y con esto pasamos a la parte B. Ahora sí, podemos seguir con todas las mejores voluntades para que hagamos esta lectura. La de la B. No, profe. Bien, pues. B. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado. Para la edad cronológica del individuo, interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral o con las actividades de la vida cotidiana que confirman con medidas, pruebas estandarizadas administradas individualmente a una evaluación clínica integral. En individuos de 17 y más años, la historia documentada de las dificultades de aprendizaje se pueden sustituir por la evaluación estandarizada. Muy bien. Muy bien. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, esto dentro de los criterios entonces es muy importante. Muy importante porque debemos de contar con esa, ese paralelismo entre lo que es el desarrollo de la conducta y la edad. Y esto nos da entonces oportunidades de equivocarnos menos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y desde acá, miren, cuando sometemos a un niño a un copiado, a un dictado o a un copiado y estamos haciéndole un conteo de tiempo, hay mayor estrés y hay mayor ruptura con lo que es el compromiso y el deseo de hacer la tarea, para que lo tengamos presente. Pasamos al criterio C. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Yo, profe. Bien, pues. Enseguida hay otro criterio, entonces, para que ustedes se lo repartan. Bien, pues. Bueno. Dice, las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superen las capacidades limitadas del individuo. Por ejemplo, en exámenes cronometrados, la lectura o escritura de informes complejos y largos para una fecha límite inaplazable, tareas académicas excesivamente pesadas. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí ya le vamos sumando, vamos abonando y miren desde lo que es la rutina, la cotidianidad, lo que serían nuestras formas pedagógicas. Esto nos invita a reevaluar
la forma de poder atender a los usuarios que dentro de nuestros servicios, seamos psicólogos, médicos, neuropsicólogos, psicopedagogos y licenciados pedagogos, tenemos que hacer nuestra reflexión. Tenemos que saber todo esto para que podamos congraciarnos con la población que nos necesita. Entonces, desde acá es importante, ya cuando unimos los criterios y vamos a este último, poder integrarlos para acercarnos, aproximarnos a la realidad. Lo más importante no es generar el diagnóstico. Lo más importante, no se les olvide por favor esto jamás, lo más importante es identificar las alertas. Y en las alertas están los síntomas. Y en los síntomas está la propuesta para superar las deficiencias. Desde los diagnósticos por sí mismos no contribuyen para que se obtenga el éxito de la terapéutica. Entonces no se olviden de eso, por favor. Ahora sí, la lectura, por favor. Yo, profe, Pues, empiezo. Bueno, las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje, de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. Nota, se han de cumplir los 4 criterios diagnósticos basándose en una síntesis clínica de la historia del individuo, del desarrollo, médica, familiar, educativa, informes escolares y evaluación psicoeducativa. muchas gracias, Sandra. Miren, Bueno, tenemos que ser muy exhaustivos, pero muy exhaustivos. Y recuerden lo que hablábamos ayer. O sea, si un niño presenta por sus dificultades dentro de la discapacidad intelectual, presenta estos problemas del aprendizaje, entonces no son lo que vamos a colocar de diagnóstico, o no son el diagnóstico, son una consecuencia. Mientras no se trabaje la discapacidad, vamos a seguir con esta consecuencia. Por lo tanto, hay que ir a la discapacidad para poderla abordar y empezar a superar desde la discapacidad. Ojo, pero no la discapacidad como diagnóstico, lo que les dije ahorita. O sea, yo puedo, entonces a partir de ese diagnóstico puedo decir, el niño no tiene dislexia, es una discapacidad intelectual leve. O puedo decir, tiene síntomas de discapacidad intelectual que se presentan concomitantemente con síntomas de dislexia o síntomas de disgrafías o acalculia. Entonces, muy interesante, desde cualquiera de esa plataforma, en el lenguaje que yo utilice, se deben activar procesos de intervención. No nos debemos de esperar. Inclusive a cualquier edad podemos activar procesos de intervención. Profesor, Sí, sí, mire, quisiera acotar un poquito también. Bueno, nosotros, bueno, yo he sabido, y además que dentro de los estudios que nosotros nos entregan cuando estamos formándonos como psicopedagogos, hay predictores antes de la edad escolar que hacen presumir riesgos de presentar alguna dificultad específica en el aprendizaje, pero obviamente no se sabe cuál es. Por ejemplo, siempre presentan problemas en la organización espacial, en la organización temporal, por ejemplo, tienen torpeza motriz, inclusive en el caso de la dislexia hay un retraso en el surgimiento del lenguaje. Entonces, cuando hay ese tipo de antecedentes o de, por ejemplo, están en el preescolar, manifiesten ese tipo de síntomas, es necesario hacerle un seguimiento y hacerle algunos refuerzos para poder, en el
cuando ya ingresen ya formalmente a la lectura o adquisición de las competencias matemáticas, ya tengan algo avanzado y para evitar justamente hacer un diagnóstico tardío. Me encanta lo que acabas de compartir, me encanta. Muy, muy buena tu participación. Tengámoslo en cuenta, por favor. Los predictores, eso es espectacular que lo tengamos presente, porque es anticiparnos al futuro. Mientras más nos anticipemos, más impactantes y en forma más oportuna, vamos a poder superar situaciones que después pueden generar mucha restricción. Uy, muchas gracias. Profe, Sí, no, y ¿puedo? otra cosita, una cosita chiquitita nomás. También para evitar confusión cuando dicen, cuando usted está hablando de los niños o las personas con DI, con déficit intelectual o con un tipo de dificultad en ese tipo, el rendimiento siempre es por debajo de lo esperado. Entonces, el rendimiento es parejo tanto en matemáticas, en lenguaje, en lectura, escritura, siempre es por debajo. Claro, En el caso de lo específico, los trastornos específicos del aprendizaje es un área, la que está descendida versus, por ejemplo, matemáticas que están dentro de los rangos normales esperados. Entonces, ahí está esa es la acotación que querías. No, muy bien, muy, muy importante que hayas hecho esa anotación. Por favor, no se olviden, los trastornos del aprendizaje no tienen discapacidad intelectual. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo para que entonces no vamos a empezar a mezclar el uno con el otro. Cuando yo hablo que de la discapacidad intelectual, en consecuencia se puede generar un trastorno, o sea, unos síntomas que pueden ser correspondientes con trastornos del aprendizaje, pues es una consecuencia, pero no es el origen del problema. Muy bien, muchas gracias para ti. Maya Paredes, tienes la manito levantada, dinos. Buenas, yo quería hacer una consultita. Por ejemplo, si recuerda las anteriores clases yo había hablado sobre mi hijo que tenía muchas características del autismo, pero yo sí sabía, o sea, con certeza de que él tiene disgrafía, ¿no? Él tiene disgrafía. Y, o sea, mirando cómo lo tomaba, digamos, ¿no? Las rutas y cómo funciona el cerebro en la cuestión de fonemas, grafemas y todo eso. Hay algo que me llama un poco la atención. Él no tiene dificultades en el colegio, de hecho tiene muy buenas notas, pero sí cuando escribe siempre se equivoca, digamos, ¿no? Volcando las letras, volcando los cinco, pero lo corrige rápido, porque hicimos hartísimos ejercicios, hartísimo, hemos trabajado hartísimo con 9 letras, no sé si conoces, con planillas, bueno, un montón de cosas. Pero sí, él lo hace súper rápido, se equivoca todavía, pero lo vuelve a volcar, lo borra, lo vuelve a volcar, lo borra, lo vuelve a volcar. Algo que me llama mucho la atención, o sea, con lo que usted estaba explicando, por ejemplo, decía que habían áreas que veían también, ¿cómo se dice? Las líneas rectas, las líneas dobladas. Yo no sé, él dibuja muy bien, y eso no podría haberse visto afectado, sí, o sea, su espacio, o sea, todo eso. Sí, O sea, recuerda, su capacidad espacial y todo eso, no podría haberse visto afectado. pero recuerda que no tienen que cumplirse todos los criterios, puede ser solamente uno. Verdad, tiene razón. Ya, muchas gracias, profe. No, muchas gracias a ti. Esas intervenciones están, pero de oro. Qué bien. Muchas gracias, Maya. Erika, tiene la mano levantada también. Sí, profe. Con respecto a lo que estaban mencionando ahorita en cuestión a los criterios del DSM-5, como psicopedagoga, cuando nos enseñaron ponemos en práctica el diagnóstico psicopedagógico,
nos mencionaron que, o nos mencionan aquí en México que no podemos diagnosticar una discalculia o una disgrafia hasta la primaria baja, que no podíamos diagnosticarlo o hacer un posible diagnóstico en preescolar, porque esta plasticidad que los niños tienen a esa etapa, ellos presentan mucho el problema de reconocimiento, tanto fonológico como gráfico, de las letras o los números. Tienden a hacerlos quizás al revés o confundir las letras o los sonidos de las letras. Sí, pero que eso es un proceso natural en esa etapa, porque ellos apenas están en el reconocimiento. Sin embargo, ya podríamos diagnosticar posiblemente hasta segundo año de primaria, que estaríamos hablando en una edad aproximadamente de los 7 años, cuando ya el niño ya empieza a tener esta parte como un razonamiento ya es más específico sobre una lectura o sobre una escritura, donde ya te puede escribir una oración larga, ya no solamente algunas sílabas o palabras cortas. Entonces, que guiándonos con el DSM-5 a todos estos criterios y la observación durante 6 meses que sea persistente y va de la mano tanto una discalculia como una dislexia o una disgrafia, tienen que ir de la mano. No nos hablan de acalculia ya hasta que hay un daño ocasionado en un proceso de lesión, pero en una discalculia, en esta parte de confundir los números o quizás escribirlos al revés, que hasta ahorita me he dado cuenta que los números que les cuesta más trabajo reconocer sería el 3, el 5, el 7 y el 9, como que los hacen al revés. Entonces, ellos están en un proceso de aprendizaje o manejando este tipo de, esta plasticidad. Entonces, no sé, por ejemplo, ahorita tomando el ejemplo de la compañera que decía que en el preescolar empezaban a diagnosticar, me surge esta duda porque pues ahí empiezan los niños apenas con un reconocimiento tanto de letras y de números. Entonces, no creo considerable poder que a esa edad se diagnostiquen. Erika, Disculpe, yo no dije diagnosticar, simplemente dije son indicadores, predictores. Y es justamente para evitar, ese más bien es como una ayuda, es como, como prevención, una atención más temprana. A eso se refiere. No es que yo esté diagnosticando una discalculia, una disgrafía, una disortografía o una dislexia. Simplemente son predictores que, de acuerdo a los análisis y las investigaciones, se han podido determinar que son muy comunes, están muy presentes en los casos. Cuando hacen hacen el diagnóstico y hacen una revisión clínica del caso, se van dando cuenta que están presentando ese tipo de alteraciones. Por ejemplo, un niño que tiene una disgrafía generalmente presentó, por ejemplo, un problema de organización espacial cuando estaba haciendo dibujo, cuando estaba haciendo, no sé, algún tipo de actividad en el jardín. Entonces, ya hay ciertos indicadores, como se dice, entonces uno se trabaja sobre eso. No es que se está haciendo un diagnóstico. Inclusive hay, nosotros por lo menos aquí en Chile nos referimos mucho con lo que hace Argentina, que tiene mucha literatura, ¿ah? Pero generalmente es eso, no es que se haga un diagnóstico, uno tiene que justamente esperar hasta el segundo básico, que aquí en Chile entre los 7 y los 8 años. Yo en ningún momento dije que era... Muy bien, yo comprendí bien eso. Yo creo que con tu explicación queda claro que estabas hablando era de predictores. Inclusive cuando hablamos de los trazos, inclusive del agarre del lápiz, cuando entonces hablamos que entre los 9 y los 12 meses los niños son casi capaces de oponer el pulgar. Entonces hablamos de la pinza, y cuando
hablamos de la pinza y hablamos del agarre del lápiz, miren que apenas estamos hablando de un niño de 1 año. Ya desde allí, si no se logran esos objetivos de la motricidad fina, ya eso es una alerta para posible problema del aprendizaje. Como tú lo estabas diciendo, es un posible predictor. Entonces, miren qué interesante esta conversación. Yo, mejor dicho, estoy encantado porque ustedes estaban con el cerebro congelado al principio, pero lo pusieron a calentar y están disparados en cosas propositivas. ¡Qué maravilla! Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Ahorita que están hablando de predictores y todo eso, se está hablando de la importancia de que los niños tengan buen agarre, ¿no? Forma de pinza para hacer sus garabatos, que se le dice, a determinada edad, digamos 1 año. Por ejemplo, un niño que cumple con todas esas funciones, ¿sí? Él ya va para 2 años y hace sus garabatos, es afectuoso con sus familiares, tiene dificultad en este momento, se dice que un niño a los 2 años debe decir más o menos 30 palabras según los hitos, ¿cierto? Pero digamos que de esas 30 palabras tiene 2. Y lo que sí hace es repetir, por ejemplo, cuando se le ponen las canciones, repite, por ejemplo, hay una canción que dice que cómo hace el perrito, y él hace wow, 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 ¿sí? O sea, sigue como eso, pero no dice en sí perro, vaca, sino que hay que estarle como estimulando mucho esa parte, ¿sí? De resto de todo es funcional y en este momento tiene un problema y es que escucha un ruido fuerte y se altera demasiado. Quisiera pues aprovechar este espacio, profesor, si usted es tan amable, para que usted nos oriente de pronto a qué especialista podemos inicialmente acudir. Bueno, dentro de lo que estás contando, o sea, inicialmente debe entrar por neurología, para hacerle una valoración que tenga que ver con la estructura y el funcionamiento cerebral, inicialmente. Y con fonoaudiología igualmente debemos de hacer interdisciplina y de hecho, desde los padres de familia y los pedagogos y los psicopedagogos, emprender trabajo, porque según lo que tú estás contando, hay que empezar ya en un entrenamiento en lo que es la semántica, el patrón de consolidado fonológico, es necesario trabajarlo. Porque una alternativa de interacción que surge en el niño con dificultades para esa caja de palabras es emitir, por ejemplo, el sonido del perro. ¿Sí me hago comprender? Sí, o sea, él emite el sonido, o sea, sigue como las canciones, pero no dice perro. Entonces dice que como hace el caballo y hace el sonido del caballo, o sea, los sonidos de los animales los hacen, pero pues en sí se le dificulta. Sí, o sea, de vez en cuando se le escucha a él decir acá, como asemejarse a esas palabras, ¿sí? Pero no, en este momento no, porque uno ve niños que ya van para los 2 años, están en los 2 años y ya dicen las palabras concretas. Claro, el niño está haciendo reconocimientos primarios, pero no reconocimientos de asociación. Entonces el niño hay que evaluarlo. Vale. Entonces sería neurología y fonoaudiología. Sí, debe ingresar por neurología y muy probablemente también neuropsicología va a tener que ser evaluado por allí. Ay, pero le agradezco muchísimo, muy amable. No, con mucho gusto, en lo que te pueda servir, con mucho gusto. Gracias. Miren, entonces tenemos que hablar de que las dificultades en la lectura se pueden presentar y hay que precisarlo en los diagnósticos para quienes hacen los diagnósticos, los psicólogos, pues los médicos, los neuropsicólogos, los psiquiatras,
la precisión en la lectura de las palabras, la velocidad o fluidez de la lectura y la comprensión de la lectura. Recuerden que hay muchos niños que hacen la lectura pero no comprenden nada, a pesar de que hagan toda la lectura. Entonces hay que empezar a verificar el cumplimiento o no de lo que serían las metas de una lectura en toda su integralidad. Y recuerden que hay disortografía también dentro de todo este proceso. Voy a pasar acá, antes de que se nos venza el tiempo, que veo que ya estamos como recortaditos, en donde cuando esta dificultad entonces se expresa a nivel de la expresión escrita, entonces podemos encontrar esa baja calidad de la ortografía, la parte gramatical y la puntuación, en donde se afecta lo que es la sintaxis. La sintaxis es entonces el contenido y lo que sería el sentido de ese contenido. Y esto tiene muchas oportunidades para que lo abordemos. Por fortuna tenemos muchas oportunidades. Entonces, con la dificultad matemática, entonces el sentido de los números, la memorización de esas operaciones, el cálculo correcto y fluido, el razonamiento matemático correcto. Miren, y es partir de las cosas más simples. Si en las cosas más simples, en la solución de problemas de la cotidianidad, como contar menuda o contar colores o referirse a situaciones muy limitadas, como decir, tengo un plato o tengo dos platos o tengo un juguete, tengo dos juguetes, situaciones de la cotidianidad, en el intercambio con ellos, logra uno en predictores activar algunas alertas. Y de acá en adelante, entonces no me quería quedar sin que, por favor, compartiéramos esto. Entonces, por favor, vamos a ponerle atención. Este caso del niño en la película de Estrellas en la Tierra, Isaan Awatsi, con el profesor que llega, y inicialmente hay un profesor que prácticamente en su trayectoria contrapedagógica, anquilosada, prácticamente maltrata al niño, y llega el otro profesor que llega a reemplazarlo e identifica todas las oportunidades y todo lo que en talentos tiene este niño en la pintura, y logra acompañarlo hasta que este niño gana competencias de pintura a nivel de todo lo que sería el colectivo. Entonces, por favor, pongámosle atención. Parece que tengo dificultades yo aquí. Bueno, un poquito demorado. Esperemos un minutico. Bueno, voy a pasar entonces. Permítame, yo soluciono este problema. El problema sí es que mi computador está como bloqueado aquí. Vamos a ver. Bueno, entonces el caso de este niño es muy interesante porque el niño tiene una gran capacidad, un gran talento, y si no se mete el profesor en lo que es la vida cotidiana de este niño se pierde. Y son representaciones de la vida real. Sí, profe, y uno muchas veces como adulto o como familiar del niño no comprende que él tiene su propio ritmo, y uno en las conversaciones incluso con las familias o con los amigos los compara y dice, no, es que mi niño ya lee, no, mi niño ya escribe bien, y así, y uno lo que está haciendo pues es algo muy malo, porque cada niño tiene su propio nivel de aprendizaje y su ritmo. Exactamente.
Y era lo Entonces, que le pasó al papá, comparándolo con los otros niños porque a él no le iba bien en la escritura y en las matemáticas. Profe, entonces ahí sería importante, en cuanto a lo que dice Erika, también la parte de la inclusión educativa, porque pues no todos los docentes están preparados para un niño con esa especialidad, ¿no? total acuerdo, total acuerdo. Entonces, lo más importante acá es que tengamos en cuenta que la pedagogía nos da todos los elementos, pero tenemos que aceptar que nosotros como adultos, como seres humanos, como profesionales, cometemos a veces muchos errores y que traemos errores anquilosados del pasado que tenemos que transformar. Hay modelos que ya no se deben aplicar y uno de ellos, miremoslo acá. अरे चलो देर हो रही है। ¿Se escuchan bien? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, me alegro. Les cuento, al niño lo dejaron en un internado, porque en el colegio, cuando estaba en la casa, lo llevaban a su colegio privado, lo llevaban, lo traían, y el niño tuvo dificultades de mucho rechazo, de bullying y de mal rendimiento académico. Profe, también lo que hay que rescatar en esta película es que esa es la gran ventaja de, o sea, de haber docentes comprometidos, ¿sí? Porque, por ejemplo, ese docente que se comprometió con ese niño y le descubrió esa habilidad que él tenía para el dibujo, entonces, es que él, o sea, el niño, se descubrió que el niño se le dificultaban las letras, pues, por medio del dibujo él comunicaba mucho. Entonces también es comprender que los niños tienen diferentes canales de aprendizaje y es lo que más se adecue para él. डॉर्मेट्री में जाकर कपड़े बदलो खाना खाने के लिए कम ऑन तुझे सब है पता है ना माँ तुझे सब है पता मेरी माँ ना छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना पाऊँ माँ भेजना इतना दूर मुझको तो याद भी तुझको आना पाऊँ माँ क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ क्या इतना बुरा अरे अभी तक ऐसे ही बैठी हो कपड़े नहीं बदले चलो जाए कपड़े बदलो कम ऑन जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ मेरी नजर ढूंढे तुझे सोचूं यही तू आके थामेगी माँ
सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। अरे अब तक रेडी नहीं हुआ और ये टाई कैसे लगा? मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया? बच्चों, Bueno, ¿cuál es la intención del profe en presentarles este estímulo? Que ustedes se vayan a ver de nuevo esa película. Que por favor le pongan todo el interés en la reflexión, porque lo que acabamos de ver es el componente que no se muestra. Es el componente que en trastornos del neurodesarrollo pues se habla, pero se menciona de ladito, y es el componente emocional. Si ese componente emocional no se asume, no se ataca, no se impacta en la terapéutica, nunca vamos a lograr transformación. Entonces, con eso quería cerrar. Les conté la historia así muy someramente. Ustedes ya se han visto la película, muchos de ustedes. Los que no se han visto la película, qué rico que se la vean. Es muy bonita, muy interesante y es muy académica para quien quiere aprender sobre dislexia. Me encantó estar con ustedes el día de hoy, ya para la próxima semana, en 7 días, el viernes, pues ya hacemos una integración en el cierre que empezamos a hacer para poder hacer el examen y cerrar al sábado siguiente, o sea, en 8 días, con esto tan simple. Mire, son cosas muy simples. Yo voy a terminar de organizar las diapositivas y se las voy a enviar entonces ya con todo el material, que no pasemos de mañana, para que tengan elementos integradores y de estudio. Y fuera de eso, pues las referencias para quienes me han mandado entonces su correo electrónico. Les deseo lo mejor, una feliz noche, descansen, un buen fin de semana entre hoy y mañana, que el domingo todavía es fin de semana. Y feliz inicio de semana para que nos veamos el próximo viernes con todas las ganas. Que les vaya bonito. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Igualmente, compañeros. Buenas noches para todos. Buenas noches, que descansen. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto.